Y no te voy a dar muchos detalles, pero me acuerdo como si fuera ayer, me temblaba, bueno, lo recuerdo y me tiembla las patillas. Me acuerdo que era viernes incluso, teníamos nuestro culto de joven, y después de ese culto de joven todos íbamos a celebrar, a cenar, por las fechas en las que estábamos, pero yo no pude ir. La verdad es que yo no pude ir, yo tenía algo un pelín más importante. Me tenía que enfrentar a mi futuro suegro. Tenía que dar la cara para poder empezar un noviazgo. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos tenido que dar ese paso. En alguna ocasión hemos tenido que sentarnos con nuestros suegros y pedirle permiso, pedirle la mano para poder empezar un noviazgo con su hija. Y si tú no lo has tenido, la verdad te aconsejo que apuntes un par de consejos que te voy a dar. Y lo curioso, y no voy a dar mucho más detalles sino que después de sentarme con mi suegro, a los 2 días entraron a robarle a la casa. Entonces sé que hoy por hoy mis suegros siguen intentando entender cuál fue la bendición de Dios y cuál fue el ataque del enemigo. Pero no quiero liarte con más detalles. Hoy quiero contarte una historia, por eso te hablo de ese momento, de una historia de un hombre apasionado por Dios. Y yo sé que todos que hemos tenido un noviazgo podemos recordar ese momento, esa etapa de nuestra vida, esa etapa donde las locuras que hacíamos por esa persona tan especial eran, día tras día, donde la palabra imposible desaparecía de nuestro panorama. Éramos capaces de hacer cualquier cosa con tal de agradar a esa persona. Y sé que los que nos hemos casado y hemos seguido, podemos seguir haciéndolo, pero ya no con tantas locuras, ya a otro ritmillo. Y podríamos, por ejemplo, estar en la otra punta del mundo, que si esa persona nos necesitaba, seríamos capaces de romper la barrera del sonido y estar ahí en milésima de segundo. Si esa persona nos pedía un poco de nieve del pico más alto del mundo, subiríamos las veces que hiciera falta. Daba igual, no había nada imposible. La pasión que ardía en nuestro corazón era el combustible para poder hacer esas locuras. Y al igual si esa persona nos pedía un unicornio, daba igual lo que dijera la ciencia. Nosotros aparecíamos con el unicornio, con la sillita y ya maestrado. Y todavía algo más imposible. Si esa persona nos pedía que amáramos a su madre, que amáramos a quien fuera tu suegra, uno hasta oraba por ella, hermano. Y fervientemente, Señor, te doy gracias por mi suegra. Guárdala y olvídate dónde. Éramos tan espirituales, no había nada imposible, hermano. La verdad es que lo que hace el amor apasionado por una persona. Pero aparte de todas estas cosas, también en esa etapa uno abrazaba un propósito. Uno abrazaba un llamado en conjunto, en pareja. Nos poníamos de acuerdo para empezar el proyecto más importante de nuestra vida, que era la familia. Y obviamente ese proyecto estaba construido, estaba cimentado en Cristo, hermano. Éramos el trampolín uno del otro. Y lo seguimos siendo. Pero en ese momento éramos el trampolín. Queríamos que la persona viviera la mejor versión de su vida. Y viceversa. Era algo recíproco. Y esa pasión, ese fuego que nace en nuestro corazón por esa persona, nos ayuda a realizar lo imposible. Nos hace compartir emociones. Visión de la vida. Nos hace ir en el mismo camino. Nos alinea nuestros pensamientos. Y nos hace una sola persona. Esa pasión nos ayuda a ser creativos, a preparar los momentos más especiales para sorprender a la persona. Siempre, siempre, siempre quieres agradar a esa persona. Ahora te voy a hablar de un hombre que vivía apasionadamente por Dios. Compartía la visión que Dios tiene por la vida. Un hombre que vivía apasionado por Dios y por su obra. Un hombre que era capaz de todo con tal de agradar a Dios. Para él no existía límite. Esa pasión, la misma que a mí me hacía hacer lo imposible por Raquel, ese hombre lo usaba para hacer hasta lo imposible por el Señor. Y no solo era con palabras desde un púlpito,
sino también con hechos, dando su vida por el Evangelio. Hermano, este hombre no se limitaba por cómo los demás pudieran vivir el Evangelio. Él era ejemplo en todo. Él marcaba la diferencia. Algunos de nosotros podríamos tacharlo hasta de religioso, pero su amor por el Señor, su pasión por el Señor, no le cabía en el pecho. Y podemos ver que la vida de este hombre estaba llena de sufrimiento, de momentos que no eran nada agradables. Este hombre sufrió persecución, sufrió encarcelamiento, azote, naufragio, todo por amor a Cristo, todo por predicar la palabra de Dios. Este hombre anhelaba que todo el mundo conociera a Jesús y que cambiaran su estilo de vida. Y yo sé que ya muchos le hemos puesto el nombre. Este hombre se metía en problemas predicando el Evangelio con tal de agradar a Dios. Y este hombre se llamaba Pablo. Y es que Pablo tenía ciertas características de las cuales hoy voy a hablar. La primera es que Pablo tenía un corazón alineado con el corazón de Dios. Podemos decir que también Pablo era valiente para predicar la palabra. Y por último, que este Pablo era sabio y creativo para encontrar la manera de enseñar el Evangelio. Y aunque ahora no nos funciona el proyector, no podemos leer la palabra juntos, me gustaría que ahí donde estás pudieras abrir tu smartphone, en la aplicación La Biblia, o si tienes la Biblia de papel, en el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos 17, versículos del 16 al 34. Hechos 17, desde el versículo 16 al 34. Yo tengo la nueva versión internacional y dice así. Esto ya Pablo en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces los sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. Y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa. Y es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todo la vida, el aliento y todas las cosas. De un hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todo lo busque y aunque sea a tientas, lo encuentre. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien,
Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y en ese momento Pablo salió de la reunión y algunas personas se unieron a Pablo. Y entre ellos estaban Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris y otros más. Hermanos, Pablo acababa de llegar a una ciudad llena de ídolos. Atenas era conocida por sus filósofos, por sus enseñanzas. Ahí cualquiera que iba, presentaba una nueva religión, tenía que pasar por este consejo. Un consejo que estudiaba esta nueva enseñanza, esta nueva religión, y daba el visto bueno o no para que fuera impartida en la ciudad. Un lugar que aceptaba cualquier religión, que levantaba altares a esos dioses, a esos ídolos, rendían culto. Un lugar que sobreabundaba la filosofía, pensamientos profundos de la vida, que hoy en día se sigue estudiando. Pablo llegaba a un lugar donde la verdad era subjetiva, era relativa, y cada uno tenía su propia manera de interpretarla y vivirla. Y curiosamente, esa sociedad se parece a la que tú y yo vivimos hoy en día. Cada cual hace lo que se le parece. Y nos deberíamos de preguntar lo siguiente: ¿qué características nos podemos encontrar en Pablo, en esta historia, que nos indique que él vivía apasionadamente el Evangelio? Y la primera que yo encontré es que Pablo tenía un corazón alineado con el corazón de Dios. Versículo 16-17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios, y a diario hablaban en las plazas con los que se encontraba por allí. Al principio hablaba sobre la manera de actuar cuando uno estaba enamorado. Una de ellas que comparte el mismo sentir con esa persona. Van en la misma dirección. Lo que ella ama, yo lo amo. Lo que yo amo, ella lo ama. Lo que ella siente dolor, por lo que ella siente dolor, yo también siento dolor. Y cuando extrapolamos, cuando llevamos esto al Evangelio, una persona que vive apasionada por Dios, que vive apasionada por el Evangelio, comparte ese mismo sentir, esa misma visión de la vida y la misma meta, pero con Dios. Y el deseo de Dios es que todos, absolutamente todos, nos apartemos del pecado. El deseo de Dios es que todos vivamos una vida santa, una vida recta. Y la meta de eso es que el día de mañana estemos ahí delante de su presencia. Y Pablo tenía eso claro, hermano. Pablo lo llevaba consigo cada día de su vida. Y algunos teólogos afirman que el hecho de que Pablo estuviera en ese momento, en ese lugar, no entraba dentro de sus planes. Pablo estaba ahí por fruto de lo que había liado en Tesalónica. Había escapado, le habían dicho: Pablo, vete un poco, no la sigas armando. Y él estaba ahí en la costa, tan tranquilito. Y aún estando de paso, esperando a sus compañeros de viaje, podemos ver a un Pablo dolido, viendo cómo la sociedad estaba cautiva por el pecado, cautiva por los ídolos. Y lo más hermoso es que Pablo no se quedó con ese sentimiento. Pablo actuó, hermano. Pablo predicó la palabra de Dios, aún estando casi que de vacaciones, de pasada. Y esto nos tiene que hacer ciertas preguntas a nuestra vida, hermano. ¿Cómo nos sentimos en medio de una sociedad muy parecida a la que se encontraba Pablo? Y la segunda es: ¿qué estamos haciendo con ese sentimiento? Y esto solo tiene dos caminos. El primer camino, podemos hacer oídos sordos, nos podemos vendar los ojos, nos podemos tapar la boca para no hablar de Jesús y podemos seguir viviendo un cristianismo superficial. Un cristianismo en la iglesia, un cristianismo dentro de casa, un cristianismo con mis amigos cristianos. Y ya está, no nos metemos en problemas. Ahora, la segunda opción que tenemos es que seguimos los pasos de Pablo.
Porque aunque lleguemos a un lugar de pasada y veamos esa situación, esas personas sometidas por el pecado, tenemos que buscar, crear la oportunidad de predicar el Evangelio de Dios, creyendo que es Dios quien hará la obra a través de su Espíritu Santo, a través de ti. A través de ti. Tienes la carga de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Estando trabajando, estando en la iglesia. Estando en el colegio, estando en casa jugando a la Play. Tienes que hacerlo. Es tu trabajo. Pablo vivía apasionadamente por el Evangelio. Él compartía la visión, la misión y el sentido de la vida con Dios. Y él sabía que nada ni nadie podía apagar esa llama que ardía en su corazón por Cristo. En una ocasión me encontraba con Argeni, a él sí lo puedo nombrar, y con otra persona, en un ambiente, la verdad, que de felicidad, un momento único, y había un grupo de personas. Bueno, habían dos, los creyentes y los no creyentes, y cada uno celebraba ese momento como bien le parecía, como bien creía que se podía hacer. Y obviamente los no creyentes pues lo celebraban a su manera. Y un momento esta tercera persona soltó un comentario sobre ese grupo. No soltó nada malo, sino algo pues como estaban celebrando. Y me acuerdo las palabras de Argeni, caló en mi corazón. Y caló en mi corazón porque he hecho no sé cuántos discipulados, he estado en el seminario y esa teoría me la sé. Me sé la teoría. Y las palabras de Argeni es, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero esas personas que están ahí haciendo lo que están haciendo, necesitan a Jesús. Y aunque ellos no lo sepan, necesitan a Jesús. Y hermano, esta es la visión que tenía Pablo. Necesitan a Jesús, la sociedad necesita a Jesús. Aunque crean que no haga falta, aunque crean que está todo bien, que yo me siento bien, yo tengo dinero, mi vida está resuelta, la sociedad necesita a Jesús. Y tú y yo somos los encargados de predicarlo. Otra de las características de Pablo es que Pablo era valiente para predicar el Evangelio, hermano. Versículo 18 al 21 decía, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y decía esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Momentos después lo llevaron ante ese consejo y le pidieron, por favor, que presentara esas ideas extrañas que él estaba predicando. Y él así lo hizo. Y hermano, parece ser que se repite la historia con este hombre. Yo creo que al Pablo le gustaba acabar ante los jefes, ante los dueños del pueblo, ante los consejos de las ciudades. A Pablo le encantaba acabar ahí. Porque una y otra vez siempre se repetía la historia con este hombre. Él ya sabía que tarde o temprano iba a estar ante los mandamás del lugar. ¿Y sabes qué? Eso a Pablo lo vio como una oportunidad, hermano. Lo vio como una oportunidad para predicar el Evangelio a aquellas personas que parecen ser inalcanzables. Aquellas personas que por su estilo de vida, su cargo en la sociedad, parecen ser alcanzables. Aún sabiendo que su vida dependía del jurado de esas personas. Esas personas podrían haber mandado a matar a Pablo y ya está, se nos acabó nuestro Pablo. Pero eso no frenó a Pablo. Pablo tuvo la oportunidad de presentar el Evangelio a ese consejo. Y la Biblia nos dice que incluso un miembro de ese consejo lo siguió. Hermanos, sé que se acercan fechas importantes. Sé que al igual ya muchos preparamos esa cena de Nochebuena, ese momento de Navidad, ese nacimiento de Jesús. Y al igual a tu cena no va a ir ningún presidente, no va a ir ningún rey de ningún país, pero sí van a ir familiares, sí van a ir amigos, sí van a ir personas que necesitan a Jesús. Y curiosamente tenemos delante una oportunidad para evangelizar, la cual todavía hoy por hoy no tenemos que preparar. Porque hoy por hoy se sigue relacionando el nacimiento de Jesús con ese 24 o 25 de diciembre. O sea que no te tienes que romper la cabeza para empezar a hablar de Jesús. Va a ser algo natural. Aprovecha esa cena, invita a quien tengas que invitar.
para hablarle de Jesús, porque ese es el motivo principal de ese día. Sin Jesús, sin el nacimiento de Jesús, ese día no existiría. Entonces, te voy a contar un testimonio, y este no es un testimonio, la verdad, del cual me enorgullezca. Y lo voy a contar para que veas que a veces por más que uno pueda subirse al púlpito, por más que uno pueda estar en el liderazgo, también comete errores. Hace 5 años, recién casado con mi esposa, nos habíamos ido a vivir a Las Palmas. Nos habíamos empezado a congregar en Aunar. Y la verdad es que Aunar no es una iglesia, es muy diferente. Entonces, con lo que uno puede avivar el fuego del evangelio cada día dentro de una iglesia, uno no lo encontraba en Aunar. Y eso nos excusa para decir abiertamente que tanto mi mujer como yo descuidamos parte del evangelio, descuidamos que esa llama por el evangelio se fuera apagando. Y llegó ese día tan especial, llegó ese 24 de diciembre. Y la verdad es que era un momento especial porque después no sé cuántos años podíamos pasar ese día tan especial con los abuelos de Raquel. Y ellos son católicos, hermanos católicos, vamos, de la A a la Z. Y curiosamente dentro de una casa católica de la A a la Z tampoco se habló de Jesús. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que las personas que teníamos que haber hablado de Jesús nos callamos. Raquel y yo nos callamos. Reíamos recordando momentos divertidos, momentos del pasado, pero en ese día, en ese hogar, Jesús no nació. Y esto es algo que siempre lo he llevado conmigo. Ese momento no lo quiero volver a pasar. Hermanos, tenemos una tarea muy importante por delante. Tenemos que ser valientes para predicar la palabra. Y quedan 23 días para que acabe este año, si Dios lo permite. ¿Qué vas a hacer para predicar sobre Jesús a tu familia? ¿Qué vas a hacer para predicar sobre Jesús a tus compañeros de trabajo? ¿Qué vas a hacer para predicar sobre Jesús a tus amigos? Y recuerda que se acerca el día que es perfecto para evangelizar, porque todavía se habla de Jesús en ese día. Y por último, y me gustaría que los de la alabanza fueran pasando, hay una última característica que he decidido compartir hoy. Y es que Pablo era sabio, Pablo era creativo para presentar el evangelio. Versículo 22 al 31 dice así: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en los lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Y esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tienta lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, esculturas hechas como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Y Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo entre los muertos. Y hermanos, de este texto se puede sacar muchos puntos donde nos podemos parar, estudiar, sacar enseñanza para nuestra vida. Pero me gustaría recalcar algo, y es que el Dios de todo lo creado vive en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo viene a habitar a nuestra vida, viene a habitar en nuestro corazón.
Y uno se pone a mirar la belleza de la creación, los paisajes, los animales, los peces, las aves, cosas tan hermosas que te aseguro que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido crearlo así. La creación habla de la grandeza del Señor. Y lo curioso es que el creador de todo lo creado vive en nuestro corazón. Hermano, yo creo que los cristianos, los creyentes, debemos de ser los mejores en todo lo que tenga que ver con el arte, la música, incluso con el comercio. Todo lo que tenga relación con la creatividad. Porque es que tenemos al Espíritu Santo habitando en nuestro interior. Y un hombre apasionado por el Evangelio, teniendo comunión con Dios, Dios mismo lo capacitará de estrategia para predicar el Evangelio. Porque Él es el creador de todos, hermanos. Y tenemos que confiar en que el Señor nos dará la estrategia para alcanzar esta sociedad. Hermano, tenemos que pararnos a estudiar nuestro próximo objetivo. ¿Cuál es la siguiente persona que quieres traer a los pies de Cristo? Debemos de pararnos y, Señor, dame la estrategia para que esa persona acabe rendida a tus pies. Y déjame decirte que lo que hizo Pablo en ese momento, si alguno de nosotros, o si él mismo lo hiciera en nuestros tiempos, seguramente lo tallarían de falso maestro. Hermanos, Pablo estudió a los atenienses, estudió el lugar, estudió la zona, y paseando de repente vio una puerta abierta, más bien un altar con un título, el Dios desconocido. Y sabe, originalmente ese lugar no estaba hecho para el Dios en el cual tú y yo creemos. Ese lugar, hay una de las teorías que dice que ese altar estaba ahí por si las dudas de que los atenienses se hubieran olvidado de algún otro Dios, de algún otro ídolo que existiera, para que ese Dios, ese ídolo, no derramara su ira sobre ellos. Y de repente Pablo ve este vacío legal, aprovecha esa oportunidad, reenfoca el sentido a ese lugar y presenta un evangelio completo. Pablo no adapta a Jesús como un ídolo más. Pablo pone a Jesús por encima de todo lo que había. Hermano, esto nos tiene que hacer pensar lo siguiente. Hemos estudiado de qué manera, cómo podemos presentar el evangelio a las personas que nos rodean. Hemos estudiado qué estrategia usar para que el evangelio sea propagado en esta sociedad. Al principio hablé de las capacidades que un enamorado puede tener para cumplir todo lo imposible por su amada. Esta misma capacidad la tiene un hombre apasionado por Dios. Somos capaces de hacer lo que sea con tal de predicar la palabra de Dios. Hemos visto las 3 características de Pablo. La primera, un corazón alineado con el corazón de Dios. La segunda, un hombre valiente para predicar la palabra de Dios ahí donde esté. Y por último, un hombre sabio y creativo para predicar el evangelio. Y déjame decirte que todo esto es fruto de un hombre que vive el evangelio apasionadamente, sin límite. Es fruto de un hombre que tiene una intimidad diaria con el Señor, de una preparación continua, conociendo cada día al Señor y poniendo en práctica su palabra. En esta semana vi un vídeo que me encantó, y me encantó porque me incomodó demasiado. Cosa más rara, pero bueno. Me arrepiento de no haberlo guardado. La verdad, después de verlo, pasé muy rápido de lo incómodo que estaba. Y no sé ni de qué iba la predicación, era un reel de esos que salen en Facebook, porque yo tengo Facebook. Y hablaba el pastor, no sé si era pastor, bueno, el predicador estaba hablando sobre un supuesto caso. Hacemos paréntesis, eso no es bíblico, no salgan de aquí diciendo que Isaí dijo que en el juicio final vamos a estar en una fila y Pablo va a estar delante. No. Pues este pastor exponía un supuesto caso de que el día de mañana, cuando estemos ahí en ese juicio final, donde nuestras obras sean aprobadas, sean pasadas por fuego, este hombre se encontraba en esa larga cola y delante de él se encontraba Pablo justamente. Y de repente Pablo se gira y dice, qué bueno que estés aquí. Déjame preguntarte, ¿qué hiciste por el evangelio?
Y esta persona, orgullosa de todo lo que había hecho por el evangelio, le dijo: yo he ido a los cultos de oración. Y cuando era joven he ido a los cultos de joven. Era el primero, el que abría la iglesia. Y también servía la alabanza. Entonces el sábado también estaba ahí. Y llegaba el domingo y yo, me levantaba una hora antes, me preparaba, me perfumaba y estaba ahí fijo en la iglesia. Y de repente Pablo le mira y dice: pero ¿y qué hiciste por el evangelio? No. Este hombre le respondía: nosotros teníamos nuestro servicio el domingo, donde se cantaban 5 canciones, se daba un pequeño sermón, se recogía la ofrenda. Eso hacíamos por el evangelio. Y Pablo le vuelve a preguntar: ¿nunca te menospreciaron? ¿Nunca se burlaron por predicar la palabra de Dios? ¿Nunca te persiguieron? ¿Ni un azote te dieron? Y hermano, esto me incomodó. Porque ¿sabes qué? Yo también he caído en esa rutina. De ir semana tras semana a los servicios que hay en la iglesia. Y con esto no quiero decir que no se venga. Pero hay mucho más. Hay mucho más que ocupar una silla. Hay mucho más que calentar una silla. Hay personas ahí fuera clamando por hombres y mujeres como Pablo, dispuestos a predicar la palabra, sin importar el momento. Yo hoy te planto un desafío. ¿Amas a Dios? ¿Amas su visión? ¿Amas la misión que Dios te ha dejado aquí en la tierra? ¿Amas la meta de Dios? Pues ponte mano a la obra. Ponte mano a la obra. Hay mucho por hacer. La sociedad clama por hombres y mujeres como Pablo, apasionados por el evangelio, con un corazón alineado con el corazón de Dios, valientes para predicar la palabra de Dios y sabios y creativos para poder presentarla. Y yo no sé si tú has caído en esa rutina de venir cuando me toca. Yo vengo a la iglesia cuando me toca. Y has creído que ese es el evangelio. Hoy te desafío a que des un paso más. A que digas: Señor, yo quiero que pongas en mi corazón esa llama que ardía en el corazón de Pablo por tu evangelio. Yo quiero que tú me capacites, Señor, para ser valiente para predicar la palabra de Dios. Yo quiero que tú me capacites, Señor, para predicar independientemente, hablar de Jesús independientemente de lo que me digan, aún sabiendo las consecuencias, que me van a menospreciar, se van a burlar, posiblemente me tachen de raro. Pero si es por ti, Señor, bienvenido sea. Si tú eres de esa persona que quieres dar ese desafío, que quieras aceptar ese desafío, te pido que des un paso aquí adelante. Que diga: yo quiero ser un Pablo más en esta sociedad. Yo quiero ser un hombre ferviente por el evangelio. Yo quiero ser una mujer apasionada por el evangelio. Que en el nombre de Jesús salgas de esa rutina. De martes voy al culto de oración, de viernes voy al culto de jóvenes. Que hagas un cambio en tu vida. Hay gente ahí fuera esperando por ti.